Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español. Exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros queridos oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston y el sur de la Florida, así como también con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Hoy nos encontramos en el corazón de la novena a San José, en el mes josefino y en plena Cuaresma. Tiempo de conversión y preparación. Pero hay algo particular sobre la figura de San José que lo hace aún más especial en este tiempo litúrgico. Él es el custodio del Redentor, el hombre que acompañó y protegió a Cristo en su camino hacia su misión final. En diciembre sabemos que celebramos a San José moviéndose con María para encontrar posada, protegiendo al niño Dios. Pero ahora en marzo, en plena Cuaresma, San José se convierte en nuestro guardián desde el cielo, mientras nosotros seguimos a Cristo como discípulos en su camino hacia la cruz. San José ya no custodia a un niño, sino que nos custodia a nosotros, a su iglesia, los discípulos del Cristo adulto, en su camino hacia el Calvario. Su misión no terminó en la tierra, sigue activa en el cielo, guiándonos a nuestra propia Cristo finalización, es decir, a nuestra configuración plena con Cristo. Hoy vamos a hablar de San José como modelo para el hombre de hoy, como aquel que nos enseña cómo llegar a ser verdaderos varones de Dios, caminando con Cristo hasta el final. Antes de comenzar, pongámonos en la presencia del Señor con la oración al Espíritu Santo, no sin antes persignarnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy vamos a recorrer la vida de San José desde una perspectiva única, su Cristo finalización, es decir, cómo su vida entera se orientó a llevar a Cristo a su plenitud. Vamos a dividir nuestro programa, como siempre, en 4 segmentos. San José, el varón en crecimiento. Vamos a ver a San José desde su niñez y juventud, cómo fue formado en el temor de Dios, cómo creció en virtud y cómo su vida fue preparada para la gran misión de ser el Padre terrenal de Cristo. Segundo segmento, vamos a hablar sobre San José, el varón justo y prudente, reflexionando sobre lo que significa ser justo y qué significa también ser prudente. 2 cualidades esenciales que lo hicieron el hombre perfecto para la Sagrada Familia. En el tercer segmento, San José será el varón en la batalla espiritual. Es decir, vamos a explorar cómo San José, con su silencio y su obediencia, venció al demonio, protegió a Cristo y nos enseña a ser hombres de lucha en la vida espiritual. Y finalmente, en el cuarto segmento, hablaremos sobre San José y la actuación del hombre. Es decir, vamos a hablar cómo San José nos guía en nuestra propia transformación en Cristo. Veremos su papel en la iglesia, su intercesión en nuestra vida y cómo podemos consagrarnos a Él para caminar hacia nuestra meta final,
ser plenamente configurados con Cristo. Así es, un programa lleno de profundidad y transformación. Comenzamos después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de regreso, soy Leo Janón y en este primer segmento vamos a hablar sobre San José, el varón en crecimiento. Hermanos, cuando pensamos en San José solemos imaginarlo como el varón maduro, fuerte, silencioso, que aparece en la Sagrada Familia como su cabeza, el Padre. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en su historia antes de ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. San José no nació siendo el padre del Salvador. Él tuvo un proceso, una vida, un crecimiento humano y también espiritual, que lo preparó para la misión más grande que Dios ha confiado a un hombre, custodiar a su propio hijo. Hoy queremos reflexionar sobre ese proceso, sobre la formación de San José desde su infancia hasta su madurez. Queremos verlo como un niño que aprendió a rezar, como un joven que fue formado en el trabajo y en la virtud, y también como un hombre que Dios fue moldeando para su propósito divino. Y al hacerlo queremos preguntarnos, ¿estoy dejando que Dios me forme? ¿Estoy creciendo en virtud, en fe y en fortaleza? ¿O me he quedado estancado sin dejarme transformar? Vamos a sumergirnos en estos 4 aspectos de la vida de San José y descubrir cómo podemos seguir su ejemplo en nuestro propio camino de crecimiento espiritual. Empecemos hablando sobre la infancia de José, una vida de pureza y gracia desde el inicio. La Sagrada Escritura no nos habla de la infancia de San José, lo sabemos, pero la tradición y algunas revelaciones privadas nos invitan a imaginar que su niñez no fue común. Dios no improvisa, y si eligió a San José para ser el padre terrenal de Jesús, es porque desde su concepción fue moldeado para esa misión. Ahora, algunos místicos, como María de Ágreda y la beata Ana Catalina Emmerich, describen que José nació en un hogar judío de profundas raíces en la fe. Creció rodeado de la enseñanza de la ley, aprendiendo desde niño a rezar, a trabajar y a vivir con rectitud. Pensemos en esto. ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Cómo fue sembrada nuestra fe? Muchos crecimos con la fe enseñada por nuestros padres, pero otros no tuvieron esa oportunidad. Sin embargo, el pasado no nos define. Lo que importa es cómo hoy decidimos vivir nuestra fe, si con la sencillez de un niño o con la dureza de un corazón cerrado. Jesús nos dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa recuperar la confianza, la pureza, la humildad y la disposición de aprender. San José fue un niño que creció en esa pureza. ¿Estamos dispuestos a recuperar esa inocencia espiritual? ¿O nos hemos vuelto demasiado duros, demasiado escépticos, demasiado cínicos, como para creer como un niño en la bondad de Dios? Hablemos ahora de la juventud de San José, esa formación en el trabajo y en la oración. Cuando José llegó a la juventud, su vida se convirtió en un reflejo de lo que todo joven debía aspirar a ser, un hombre de oración, de trabajo y de integridad. Siendo judío, su educación estuvo marcada por la ley de Moisés. En su familia, pues el trabajo no era solo un medio de sustento, sino un camino de santificación. Como carpintero aprendió que el esfuerzo y la honestidad eran fundamentales. Su trabajo no era solo construir objetos, sino construir su propio carácter. Y aquí, una gran enseñanza para nosotros. ¿Cómo vemos nuestro trabajo? ¿Lo vemos como un castigo, como una carga o como una oportunidad para servir a Dios? San José nos muestra que el trabajo bien hecho es una oración, una ofrenda, un camino de santidad. Por otro lado, San José también fue un hombre de profunda oración. La prudencia y la justicia que lo caracterizaron no surgieron de la nada. Las desarrolló en su juventud, en el silencio de la oración, en la reflexión sobre la voluntad de Dios.
Hermanos, si queremos ser hombres de Dios, no podemos separar el trabajo de la oración. Muchos hombres hoy descuidan su vida espiritual porque están demasiado ocupados con su vida laboral. Pero la verdad es que una vida sin oración es una vida sin dirección. San José aprendió eso desde joven, a unir ese esfuerzo con la fe. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿O vivimos divididos entre el trabajo y la fe, como si fueran cosas separadas? Bien, entonces ahora hablemos sobre su elección como esposo de María, el varón digno de la Inmaculada. San José no fue elegido al azar para ser el esposo de María, Dios lo preparó para ello, desde antes de su nacimiento. Pero ¿cómo se elige un esposo para la mujer más pura que ha existido? Es decir, la criatura más perfecta que jamás este mundo haya vivido ni vivirá. Solo un hombre de una pureza excepcional podría estar junto a la Virgen, sin contaminarla con la más mínima sombra de pecado. Según la tradición, José fue escogido por los sacerdotes del templo como el esposo de María, y su elección fue confirmada con signos divinos. Algunas revelaciones privadas, como las de la beata Ana Catalina Emmerich, nos cuentan que su vara floreció milagrosamente, confirmando que él era el elegido de Dios. Pero lo más importante no es cómo fue elegido, sino por qué fue elegido o para qué. María debía estar junto a un varón que no solo la protegiera físicamente, sino espiritualmente. Un varón que no la desviara ni con una sola palabra, ni con una sola mirada. Preguntémonos cómo tratamos a las mujeres en nuestra vida. ¿Las vemos con los ojos limpios de San José o con la impureza del mundo? San José es el modelo del hombre que ve a la mujer con respeto, con dignidad, con amor puro. ¿Estamos tratando a nuestras esposas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas con esa pureza? ¿O hemos caído en la cultura de la cosificación y la impureza? Si queremos ser hombres de Dios, debemos aprender de San José. No se trata solo de evitar el pecado, sino de cultivar la virtud. Finalmente, hablemos de San José, ese modelo de crecimiento espiritual para los hombres de hoy. San José no nació siendo el Padre del Salvador. Lo reitero, Dios lo preparó a lo largo de toda su vida. Y si Dios hizo eso con él, también lo está haciendo con cada uno de nosotros. San José es un ejemplo para todos los hombres de hoy. Nos enseña que no importa de dónde vengamos, lo que importa es hacia dónde estamos yendo. Cada día es una oportunidad para crecer en la fe, para ser más justos, para ser más prudentes, más puros. Pero el crecimiento no es automático, requiere decisión. Por eso siempre nos tenemos que preguntar, ¿estoy dejando que Dios me transforme? ¿Estoy creciendo en virtud o sigo igual que hace años? ¿Estoy dispuesto a ser un verdadero hombre de Dios como San José? Porque San José no era un hombre común. No lo es, de hecho. Fue el varón y es el varón más grande después de Jesús. Pero su grandeza no estaba en el poder, ni en la riqueza, ni en la fama. Estaba en su santidad, en su obediencia, en su amor a Dios. ¿Queremos ser hombres como él? Este es el momento para decidirlo. Bien, querida audiencia, San José nos muestra el camino del verdadero crecimiento. Él no se hizo grande de la noche a la mañana. Fue formado por Dios paso a paso, desde su infancia hasta su madurez, igual como lo quiso hacer Jesús. Nosotros también estamos en formación. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que Dios nos forme, como lo hizo con San José? Sigamos reflexionando en el próximo segmento sobre esa justicia y prudencia de San José. Nos vemos después de la pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Bienvenidos al segundo segmento de su programa, El hombre católico en el mundo de hoy, en Radio María, en la 91.9 FM. Y deseo empezar mencionando que si hay dos palabras que definen a San José en la Sagrada Escritura, son justo y prudente.
De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice explícitamente que San José era un hombre justo. Pero, ¿qué significa realmente ser justo? ¿Y qué significa ser prudente? Ser justo no es simplemente ser bueno o honrado. La justicia en su sentido más profundo es vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Es actuar siempre con verdad, sin egoísmo, sin excusas. Es vivir con plena conciencia de que cada decisión tiene un peso eterno. Ser prudente tampoco es simplemente ser precavido, porque la prudencia en su sentido más elevado es ver la vida con los ojos de Dios, saber cuándo actuar y cuándo callar, cuándo moverse y cuándo esperar. San José fue el hombre más justo y prudente de su tiempo, y por eso fue elegido para ser el padre adoptivo del Salvador. Hoy queremos profundizar en estas dos virtudes y preguntarnos, ¿estamos viviendo con justicia y prudencia? ¿O somos impulsivos, injustos, temerosos, tibios? Acompáñenme a descubrir estas dos cualidades de la vida de San José y cómo pueden transformar nuestra vida como hombres de Dios. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿El justo no es pasivo? ¿Será que San José actúa con valentía y determinación? Bien, pues el mundo tiene una idea errónea de la justicia. Muchos creen que un hombre justo es alguien débil, pasivo, que simplemente no hace daño, inocente. Pero la justicia verdadera es todo lo contrario, es acción, es decisión, es entrega. Cuando la Escritura dice que San José era un hombre justo, significa que vivía plenamente sometido a la voluntad de Dios. No era alguien que simplemente seguía las normas. Era alguien que en cada momento buscaba hacer lo correcto delante de Dios, aunque eso le costara sacrificio. Veamos el ejemplo más claro. Cuando José se entera de que María está embarazada, ¡uf! ¡Qué prueba tan difícil! Podría haber reaccionado con enojo, con sospecha, con amargura, cualquiera de nosotros. Pero su justicia lo llevó a actuar no solo con misericordia, sino con el heroísmo más grande que se pueda imaginar. No la quiso exponer públicamente porque sabía que le iba a ir mal a María, sino que pensó en dejarla en secreto. ¿Qué significa eso? Significa que él iba a quedar como judío errante, quedando como el que no quiso aceptar la responsabilidad de su paternidad. Es un heroísmo enorme, porque era simplemente desaparecer del mapa y verse ante los que lo conocían como el hombre más miserable. Y lo iba a hacer por amor. Ahora, aquí vemos dos aspectos esenciales de esa justicia de San José. Primero, actúa con discernimiento, no toma una decisión apresurada. Por eso es que él se sacrifica, él piensa, él reflexiona, él ora. Y segundo, actúa con amor. Ahí es donde viene el sacrificio, cuando ese momento probablemente él no lo entiende, él no entiende lo que está sucediendo, su primera reacción no es hacer daño, sino proteger a María haciéndose daño a sí mismo. Y hermanos, esto nos confronta directamente. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas y dificultades? ¿Tomamos decisiones desde la oración y la prudencia o desde la impulsividad y el orgullo? ¿Somos justos en nuestras palabras y acciones o actuamos con egoísmo e injusticia? San José nos enseña que el hombre de Dios no es un hombre pasivo, sino un hombre que actúa con valentía y determinación, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora, hablemos de la prudencia de San José, que es vivir en la providencia de Dios, porque la prudencia es un derivado de la providencia, que la providencia es solo de Dios. Entonces, pero desde la manera humana que nosotros entendemos, ser prudente no es ser temeroso ni indeciso. La prudencia es una virtud que nos hace actuar en el momento correcto, con la sabiduría de Dios. San José nos da un ejemplo claro de prudencia cuando recibe el mensaje del ángel en sueños.
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Él podría haber dudado, él podría haber puesto excusas, pero no lo hizo, simplemente obedeció. Es decir, esa prudencia de San José nos enseña tres cosas fundamentales. Primero, que la prudencia es fruto de la oración. No se puede ser prudente si no se tiene una relación con Dios. San José no era un hombre impulsivo, porque era un hombre de silencio y de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración antes de tomar decisiones importantes? Segundo, la prudencia requiere confianza en Dios. Cuando Dios le pide a José que tome a María, él no pregunta cómo lo haré, ni qué dirán los demás. No sé, de hecho no se conoce palabra de José. Simplemente confía en que Dios lo guiará. ¿Nos atrevemos nosotros a confiar así en Dios? Y tercero, la prudencia nos hace actuar en el tiempo de Dios. José no se apresura ni se retrasa. Actúa cuando Dios le dice que actúe. Muchas veces queremos ver respuestas inmediatas. Queremos que todo suceda ya, pero Dios tiene su tiempo. Querida audiencia, ¿somos prudentes como San José? ¿Escuchamos la voz de Dios antes de actuar? ¿Nos dejamos guiar por la fe o por el miedo? ¿Sabemos esperar el momento correcto para hablar, para decidir, para actuar? La prudencia de San José no es pasividad, es obediencia y confianza absoluta en Dios. Pensemos en el hombre de hoy y su crisis de justicia y prudencia. Hoy vivimos en un mundo donde la justicia y la prudencia están en crisis. Por un lado, muchos hombres han perdido la noción de la justicia, se han vuelto egoístas. Buscamos a veces solo nuestro propio beneficio, justificamos nuestras malas decisiones con excusas. Es decir, el hombre de hoy muchas veces no busca lo que es justo, sino lo que es conveniente. Por otro lado, la prudencia ha sido reemplazada por la impulsividad. Las decisiones se toman con base en emociones, en presiones sociales, en miedo al qué dirán. Se habla sin pensar, se actúa sin reflexionar, se reacciona sin prudencia. San José nos muestra otro camino. Nos muestra que un hombre de Dios debe ser justo y prudente, pero no según el mundo, no según los hombres, sino según el corazón de Dios. Hermanos, hombres de fe, preguntémonos con sinceridad, ¿estoy viviendo con injusticia en mi vida diaria, en mi trabajo, en mi familia? ¿Soy prudente en mis decisiones, en mis palabras, en mis acciones? ¿Estoy reflejando en mi vida el ejemplo de San José, sí o no? Si la respuesta es no, este es el momento de pedirle a Dios que nos transforme. Finalmente, me gustaría mandar un mensaje sobre cómo imitar la justicia y la prudencia de San José en nuestra vida diaria. San José no es un modelo del pasado, no es una figura, una memoria, un recuerdo, no, es un modelo presente para cada hombre de hoy. Si queremos vivir como él, debemos tomar decisiones concretas. Es decir, vivir en justicia, que es buscar siempre hacer lo correcto, aunque nos cueste, aunque duela, aunque implique sacrificio. Cultivar la prudencia, es decir, no actuar por impulso, sino aprender a escuchar a Dios antes de decidir. También ser hombres de oración. Sin oración no hay justicia ni prudencia. José es el santo de la oración. Entonces, un hombre sin oración es un hombre sin dirección. Y por último, confiar en la providencia. San José no entendía todo lo que Dios hacía, pero confiaba. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, ¿queremos ser hombres verdaderamente justos y prudentes? Pues sigamos el ejemplo de San José y dejemos que Dios nos transforme. Porque San José es el modelo del varón prudente y justo. Su justicia lo llevó a actuar siempre en conformidad con Dios y su prudencia lo hizo esperar y obedecer en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. ¿Estamos listos para ser hombres como Él? Sigamos reflexionando en este próximo segmento sobre la batalla espiritual de San José. Nos vemos después de la pausa. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados
para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos a este tercer segmento. Soy Leo Janón, aquí en Radio María, en su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy. Querida audiencia, hemos hablado de San José como el varón justo y prudente, aquel que Dios escogió para ser el custodio del Salvador. Pero hoy quiero que reflexionemos sobre otra faceta de San José que pocas veces se medita. San José fue un guerrero. Quizás al escuchar esta palabra pensamos en un soldado con espada y escudo, en un hombre que lucha con armas visibles. Pero la verdadera batalla no siempre es física, sino espiritual. Y San José fue el hombre que con su silencio, con su obediencia, con su fe inquebrantable, venció las tinieblas y protegió la luz del mundo. San José no predicó como San Pedro, ni escribió cartas como San Pablo. Su vida fue su sermón, su silencio fue su espada y su obediencia fue su victoria. Hoy queremos profundizar en su batalla espiritual. ¿Cómo luchó? ¿Contra qué enemigos? ¿Y cómo podemos nosotros aprender de él para vencer en nuestras propias luchas? Porque, queridos hombres de este mundo de hoy, la batalla no ha terminado. El mundo sigue atacando la fe, la familia, la masculinidad cristiana. Y si queremos ser hombres de Dios, debemos aprender de San José a pelear con las armas correctas. Así que acompáñenme en estos 4 aspectos de su batalla espiritual. Hablemos del primer aspecto. San José es el terror de los demonios, ese rol en la batalla espiritual. La Iglesia, de hecho, le ha dado a San José ese título tan impresionante. Terror de los demonios. ¿Pero por qué los demonios le temen tanto? Podríamos pensar que es por su fuerza, por su autoridad como Padre de Jesús, pero hay algo más profundo. Los demonios odian la humildad, el silencio y la obediencia absoluta a Dios. Y San José fue el modelo perfecto de esas 3 virtudes. Pensemos en esto. Satanás odia a la Virgen María porque su sí trajo la salvación al mundo, pero también odia a San José porque fue quien protegió a Cristo y a María. Fue quien defendió la Sagrada Familia de Herodes. Fue él quien creó un hogar santo donde Jesús pudiera crecer sin ser contaminado por el mundo. Y fue él quien vivió con la santidad necesaria para ser la sombra del Padre Celestial en la tierra. Ahora bien, queridos hombres católicos de este mundo de hoy, preguntémonos, ¿nos damos cuenta de que hoy la familia sigue siendo atacada? ¿Estamos protegiendo a nuestras esposas e hijos del mal o estamos dejando expuestos a la influencia del mundo nuestros seres queridos? ¿Somos hombres que luchan por su hogar o simplemente dejamos que las cosas pasen? San José nos enseña que ser varón no es solo ser proveedor, es ser protector, líder, guerrero. Si queremos ser verdaderos hombres de Dios, debemos aprender de San José a ser ese terror de los demonios en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Hablemos de esa segunda virtud, la lucha contra la desesperanza, confiar cuando todo parece perdido. Porque San José tuvo momentos de gran angustia y prueba. Pensemos en su vida, cuando vio que María estaba embarazada y no entendía cómo. Cuando tuvo que ir a Egipto en la noche con su esposa y su hijo recién nacido. Cuando tuvo que empezar desde cero en una tierra extranjera, sin seguridad y sin recursos. Cualquier otro hombre habría caído en la desesperación, pero San José confió. Y aquí una gran enseñanza para todos nosotros. La batalla más difícil que un hombre puede enfrentar es la batalla contra la desesperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que no podemos más? Cuando las cosas no salen como planeamos, cuando sentimos que no hay solución a nuestros problemas, cuando parece que Dios guarda silencio y todo está oscuro. San José nos muestra el camino, porque cuando todo parece perdido es cuando más debemos confiar. No vio el embarazo de María como una desgracia, sino como un misterio de Dios. No vio la huida de Egipto como un castigo, sino como una misión. No vio su pobreza en Nazaret como una maldición, sino como un medio para depender totalmente de Dios. Por eso, queridos hombres, querida audiencia, preguntémonos, ¿cómo reacciono cuando enfrento crisis? ¿Me desespero?
o confío en que Dios tiene un plan? ¿Estoy dispuesto a esperar con paciencia el tiempo de Dios? San José nos enseña que la fe no es solo creer cuando todo va bien, sino seguir confiando cuando todo parece derrumbarse. Hablemos de una tercera virtud, el poder de San José sobre el silencio, vencer con la obediencia y la fe. San José nunca pronunció una sola palabra en la Escritura, y eso no es casualidad. Su vida entera fue un testimonio de acción, no de discurso. Vivimos en una época de ruido. Todos opinan, todos gritan, todos quieren ser escuchados, pero pocos tienen la sabiduría del silencio. San José nos enseña que el hombre de Dios no necesita hablar mucho, sino obedecer mucho. Veamos su ejemplo. Cuando Dios le habló en sueños, no cuestionó, obedeció. Cuando tuvo que ir a Egipto, no se quejó, simplemente actuó. Cuando crió a Jesús, no buscó reconocimiento, solo cumplió su misión. Se enfocó en lo que era designado para él. Y hoy muchos hombres caemos en la trampa del ruido. Hablamos de nuestros problemas, pero no buscamos soluciones. Nos quejamos de la sociedad, pero no damos ejemplo. Queremos respeto, pero no respetamos a Dios. Queridos hermanos, ¿somos hombres de ruido o hombres de acción? ¿O hombres de silencio? ¿Hablamos más de lo que actuamos? ¿Nos quejamos en lugar de buscar soluciones? ¿Estamos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas o el ruido del mundo que nos ha ensordecido? San José nos enseña a que la verdadera fuerza está en la obediencia silenciosa, en esa fe inquebrantable. Finalmente hablemos de San José, el protector del hombre que busca vivir en santidad. San José no solo protegió a Jesús y a María, también quiere protegernos a nosotros. La Iglesia nos enseña que San José sigue siendo nuestro guardián en el cielo, es el patrono de la Iglesia universal. Y como todo buen padre, está listo para ayudarnos en nuestra batalla espiritual si se lo pedimos, si pedimos su poderosísima intercesión. Pero aquí está la pregunta, ¿le pedimos ayuda? Muchos acuden a la Virgen María, como debe ser, pero a veces olvidamos a San José. Olvidamos que él es un intercesor muy poderoso, que su papel no terminó en la tierra, sino que continúa en el cielo. Y si queremos ser hombres de Dios, debemos pedir la ayuda de San José. Por eso, querida audiencia, les invito a preguntarnos, ¿estamos en una lucha espiritual en este momento? ¿Hemos pedido la intercesión de San José para vencer nuestras batallas? ¿Estamos dispuestos a hacer de él nuestro protector y guía? San José quiere ayudarnos, pero debemos invitarlo a nuestras vidas. Queridos hermanos, la batalla espiritual es real. El enemigo quiere destruir nuestra fe, nuestra familia, nuestra vocación como hombres. Pero Dios nos ha dado un defensor enorme, San José, el terror de los demonios, el protector del Redentor, el que salvó humanamente al Salvador. ¿Estamos dispuestos a luchar como Él? ¿A confiar como Él? ¿A obedecer como Él? Si la respuesta es sí, entonces hoy es el día para pedirle su ayuda y su acompañamiento. Sigamos reflexionando en el próximo segmento sobre cómo San José nos guía en nuestra propia cristofinalización. Nos vemos en breve. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos ante el cuarto y último segmento sobre San José y la cristofinalización del hombre. Querida audiencia, hemos recorrido juntos el camino de San José desde su infancia hasta su batalla espiritual. Hemos visto su justicia, su prudencia, su silencio y su fortaleza. Pero todo lo que hemos dicho hasta ahora nos lleva a una pregunta final. ¿Cuál es la meta de San José? ¿Hacia dónde nos guía su ejemplo? San José tuvo una misión única: hacer crecer a Jesús en su hogar hasta llevarlo a su plenitud como hombre verdadero. No lo formó en lo divino, aunque humanamente lo hizo.
porque no solo le enseñó a caminar y a trabajar y a obedecer, también le enseñó a rezar, a ser fuerte y a ser humilde. San José nos enseña a que ser hombre no es solo vivir, sino llegar a la plenitud en Cristo. Y a eso es lo que nosotros le llamamos cristofinalización. El proceso en el que un hombre, a través de su entrega, su fe y su lucha, llega a ser una imagen viva de Cristo en el mundo. Y si hay alguien que nos puede guiar en ese camino, precisamente porque ya lo hizo de una manera tan gallarda, ese es San José. Hoy en este último segmento vamos a hablar sobre cómo podemos configurarnos con Cristo a través de San José. Porque su misión no terminó en la tierra. Él sigue formando hombres en el cielo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que Él nos forme? Acompáñenme en estos 4 aspectos de la cristofinalización del hombre. Empecemos con San José como intercesor en nuestra conversión. Si queremos ser verdaderos hombres de Dios, debemos comenzar con una verdad sencilla pero profunda. La conversión es un proceso, no es un evento. Nadie se convierte de la noche a la mañana. Es un camino, un peregrinaje, una batalla diaria. Y para recorrerlo necesitamos un guía. San José no solo protegió a Jesús y a María, quiere protegernos a nosotros en nuestro camino de conversión. Quiere ayudarnos a romper con pecados que nos alejan de Dios, ordenar nuestras vidas según la voluntad divina, vivir con la justicia y la prudencia que Él vivió. Pero, queridos hermanos, aquí está la clave. Dios respeta nuestra libertad y José también. Él no nos va a obligar, nos espera, nos llama, pero debemos abrirle la puerta. Así que nos debemos preguntar, ¿estamos en un proceso real de conversión o seguimos viviendo con tibieza? ¿Estamos dispuestos a dejarnos guiar por San José o seguimos confiando nada más en nuestras fuerzas? ¿Le pedimos su intercesión para que nos ayude a ser un hombre nuevo? Querida audiencia, no podemos hacerlo solos, pero con San José y su poderosa intercesión sí podemos. Ahora, hablemos de este año jubilar 2025, porque es una oportunidad para configurarnos con Cristo. Este año, el 2025, la Iglesia nos regala un jubileo, un año santo, una oportunidad única para redescubrir nuestra fe y renovarnos espiritualmente. ¿Y quién mejor que San José para guiarnos y acompañarnos en esta peregrinación? Sabemos que el jubileo es un llamado para dejar atrás lo viejo y empezar de nuevo, sanar nuestras heridas espirituales y reconciliarnos con Dios y con nuestra familia, con el prójimo y con nosotros mismos. San José vivió cada día como si fuera un jubileo. De hecho, a raíz de todas las epifanías grandes que se vivieron con nuestro Señor Jesucristo siendo un niño, empezaron los jubileos. Su vida entera fue una entrega total a Dios, la de San José, un acto de renovación constante. Por eso, hermanos, ¿vamos a dejar pasar este jubileo sin cambiar nada? ¿Vamos a seguir siendo los mismos hombres de siempre? ¿O vamos a aprovechar este tiempo de gracia para ser transformados en Cristo? San José nos invita a prepararnos, nos invita a peregrinar con Él hacia Cristo en este jubileo. Como tercer punto, creo que vale la pena identificar cómo consagrarnos a San José para caminar hacia nuestra cristofinalización. Y hay muchas formas de acercarnos a San José. Podemos leer sobre él, podemos rezarle, podemos meditar en su vida, pero hay una forma especial de hacerlo parte de nuestra vida, la consagración a San José. Y así lo dijimos en el programa anterior, pero me gusta reiterarlo. ¿Qué significa consagrarnos a San José? Pues significa poner nuestra vida bajo su protección y formación. Es decirle, San José, enséñame a ser un hombre como tú, ayúdame a amar como tú amaste, a trabajar como tú trabajaste, a obedecer como tú obedeciste, a ser fuerte como tú fuiste fuerte, a tomarme de la mano y llevarme a Cristo. Es entregarnos completamente a su guía como Jesús se entregó a su paternidad terrenal. Pero
Queridos hermanos, querida audiencia, esto no es solo una oración bonita, no es solo un pequeño sentimiento momentáneo que nos elevó, nos hizo sentir especial, no es un compromiso real, es decidir vivir con pureza, con justicia, con prudencia, es abandonar los vicios y abrazar la virtud, es dejar de ser cristianos tibios y empezar a vivir como verdaderos hombres de Dios. Por eso, queridos hermanos, queridos varones especialmente, ¿quién de nosotros estamos dispuestos a consagrarnos a San José? ¿Quién está listo para darle su vida y dejarse formar por él? ¿Quién quiere ser un hombre como él? Un hombre configurado en Cristo. Si la respuesta es tú, yo, sí, entonces es hora de dar ese paso. Hoy es el día. Finalmente, ¿cuál es esa promesa de San José? De guiar a sus devotos hacia la santidad y a la vida eterna. Bueno, pues les puedo decir que San José no nos guía solo para que seamos mejores hombres en esta vida, nos guía hacia la eternidad. La Iglesia por eso lo ha llamado patrono de la buena muerte, porque se cree que murió en los brazos de Jesús y de María, lo mencionábamos en el programa anterior. ¿Qué mejor muerte que esa? Por eso San José promete a sus devotos protegerlos en su vida espiritual, ayudarlos en sus luchas diarias y acompañarlos en su última hora y llevarlos a Cristo. Pero, queridos hermanos, la pregunta es, ¿queremos aceptar su ayuda? ¿Queremos vivir con la certeza de que estamos en sus manos? ¿Queremos que nos lleve con Jesús cuando llegue nuestra hora? San José nos dice hoy, hijo, ven, camina conmigo, déjame ser tu guía, tu protector. Déjame llevarte a mi Hijo Jesús. Hermanos, le diremos que sí. Bien, hemos hablado de muchas cosas hoy, muchas. Hemos visto a San José en su infancia, en su juventud, en su justicia, aunque sean pinceladas, en esa prudencia, en su batalla espiritual. Pero todo nos lleva a esto. San José no es solo un personaje del pasado, un recuerdo, una memoria. No, es el santo de la oración, el patrono de la Iglesia Universal. Es nuestro guía hoy, si así tomamos la decisión y nos consagramos a Él. Porque Él nos quiere llevar a la Cristo finalización de nuestras vidas. Nos quiere formar, fortalecer, purificar, hacer hombres nuevos. ¿Estamos dispuestos para tomar su mano? Si la respuesta es sí, entonces digámosle con todo el corazón, San José, hoy me consagro a ti. Enséñame a ser un hombre como tú. Llévame a Cristo. No me dejes solo. Protégeme hasta el último día de mi vida, para que cuando muera pueda ver el rostro de Dios y escuchar las palabras que tú mismo escuchaste al llegar al cielo. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. San José, guíanos en nuestro camino a Cristo. Amén. Bien, pues nos vemos en el siguiente programa, queridos hombres de fe. Dios los bendiga y que San José los acompañe siempre. Vamos a cerrar con nuestra oración acostumbrada. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo. Esposa del gran San José y de todos nosotros en el cielo. Bendice con tu amor este programa, a Radio María, su audiencia, a todos los voluntarios, a todos los que guían esta radio y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos.
la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.